Amados del auténtico pueblo del Altísimo, hoy vengo con un mensaje enérgico, directo y necesario para despertar las conciencias dormidas de quienes han mezclado lo kadosh con lo profano. Ante nuestros ojos tenemos un ejemplo lamentable de blasfemia y confusión espiritual. Este negocio cristiano ubicado en el país de México, titulado Carnitas Sinaí, utiliza el nombre Kadosh del monte Sinaí, donde el Altísimo entregó su Torá, mientras que dicho negocio promueve lo que el Creador mismo declaró inmundo y abominable: la carne de cerdo. ¿Cómo puede ser posible que quienes se dicen cristianos, seguidores de Rab Yeshua, promuevan algo que él jamás aprobaría, algo que está claramente prohibido en Levítico 11? Esto no es solo una falta de respeto, es una grave transgresión contra la voluntad del Creador. ¿Cómo se atreven a usar el nombre del lugar Kadosh, donde el pueblo de Israel recibió la ley perfecta para vender aquello que contamina el cuerpo y el alma? Hoy, en este video, te llamo a reflexionar y a tomar acción. Es tiempo de obedecer al Altísimo y dejar de justificar la desobediencia con excusas humanas. Rab Yeshua nos llamó a guardar los mandamientos, no a mezclarlos con las costumbres de las naciones. Hoy es el día de elegir a quién sirves, al Altísimo o a tus propios deseos mundanos. Acompáñame mientras analizamos la palabra, verso a verso, para demostrar que los mandamientos del Altísimo son perpetuos y que es nuestro deber, como creyentes en el Mesías, vivir en obediencia, apartados para el Todopoderoso de Israel. A algunos de ustedes no les gustará lo que les he dicho. Sin embargo, no he sido llamado a ser azúcar, sino sal a las naciones. Esa sal que hace que arda la herida y se cure, para el bien de todos ustedes. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en un tema que a veces puede generar debate. Sí. Pero es fundamental para entender la voluntad del Altísimo para nuestras vidas. Exacto. La prohibición del consumo de cerdo. Ajá. Tenemos dos fuentes fascinantes que guiarán nuestra exploración. Genial. Una se centra en Levítico 11 Sí. y las implicaciones espirituales de nuestras elecciones alimenticias. Interesante. Y la otra nos trae las ideas del Dr. Hans Heinrich Reykjavik, un médico que investigó la conexión entre el consumo de cerdo y varios problemas de salud. Wow. Lo interesante es que el Dr. Reykjavik traza un paralelismo entre la prohibición del cerdo en el judaísmo y el islam, y sus propios hallazgos científicos. Prepárense para una conversación reveladora. Efectivamente, este tema entrelaza la obediencia espiritual con implicaciones tangibles para nuestra salud. Totalmente. Exploraremos tanto las perspectivas bíblicas como las científicas, profundizando en el Levítico 11 Sí. y en las investigaciones del Dr. Reykjavik. Comencemos por la fuente. Levítico capítulo 11, versos del 1 al 8. Exacto. Nos da las bases para entender la postura bíblica. Ajá. Aquí el Altísimo establece claramente las leyes dietéticas para el pueblo de Israel. Leamos el pasaje para que nuestros oyentes puedan seguirlo con nosotros. Hablad a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Todo animal que tiene pezuña hendida y que rumia, Sí. comeréis, pero no comeréis de los que rumian o tienen pezuña hendida, como el camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Correcto. Será inmundo para vosotros ¿Ya? el cerdo, ¿El cerdo? porque tiene pezuña hendida y es de pezuña partida, pero no rumia. Claro. Será inmundo para vosotros. Este pasaje establece el concepto de animales limpios e inmundos en la Torá. Así es. Fíjense, en el criterio específico. Pezuña hendida y rumiar. El cerdo es mencionado explícitamente como inmundo, porque solo cumple una de estas condiciones. Es increíblemente específico, ¿verdad? Y esta prohibición no es un hecho aislado. No lo es. En Deuteronomio 14.8 se repite la ordenanza de no consumir cerdo, recalcando su condición de animal impuro. ¿Qué nos puedes decir de este versículo? Deuteronomio refuerza la ley dada en Levítico. Ya veo. El hecho de que se repita subraya la importancia que el Altísimo le da a este precepto. Y lo que me parece aún más impactante es la advertencia en Isaías 66.17, Sí, que conecta el consumo de cerdo con graves consecuencias espirituales. tienes razón. Isaías 66.17 nos muestra la seriedad con la que el Altísimo ve la obediencia a sus leyes dietéticas. Claro. No se trata de un capricho,
Para nada. sino de un mandato con implicaciones espirituales profundas. Estas advertencias tan directas nos llevan a preguntarnos Sí. cuál es la razón detrás de esta prohibición. Exacto. ¿Es simplemente una cuestión cultural o hay algo más profundo que debamos comprender? La clave está en el concepto de Kedushá, que significa separación o consagración. Las leyes dietéticas, incluyendo la prohibición del cerdo, forman parte de un sistema más amplio que guía al pueblo de Israel a vivir una vida apartada para el Altísimo, Exactamente. alineada con su voluntad. Entonces, podríamos decir que seguir estas leyes, Sí, incluyendo abstenerse de comer cerdo, claro. es una forma tangible de demostrar obediencia y amor al Altísimo. Exactamente. No se trata solo de evitar un alimento específico, Correcto. sino de cultivar una actitud de obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí es donde las investigaciones del Dr. Reykjavik nos ofrecen una perspectiva complementaria, ¿no? Interesante. Este médico, a ¿Otra través vez? de sus estudios, Ajá. llegó a la conclusión de que el consumo de cerdo tiene consecuencias negativas para la salud humana. Precisamente. Los hallazgos del Dr. Reykjavik, Sí. aunque no están explícitamente arraigados en un marco religioso, Mm, resuenan con el concepto bíblico de inmundicia. de acuerdo. Él observó que la carne de cerdo contiene toxinas y compuestos que pueden contribuir a diversos problemas de salud, Ajá. como artritis, enfermedades cardiovasculares, hipertensión e incluso cáncer. Es sorprendente cómo la ciencia moderna a veces parece confirmar la sabiduría ancestral de la Torá. Es verdad. ¿Y qué hay de la observación del Dr. Reykjavik sobre la similitud biológica entre el cerdo y el ser humano? ¿Cierto? Eso no facilita la absorción de toxinas. Es un punto crucial. Sí. Sugiere que la prohibición del cerdo puede entenderse como un principio holístico Totalmente. que abarca tanto la pureza espiritual como el bienestar físico. Los mandamientos del Altísimo no son arbitrarios, sino que están diseñados para guiarnos hacia una vida plena en todos los aspectos. Y esta conexión entre lo espiritual y lo físico se ve reflejada en una anécdota del Dr. Reykjavik que me pareció fascinante. Cuéntanos. Él relata que en sus viajes observó comunidades más sanas en regiones donde se evitaba el consumo de cerdo, en contraste con comunidades vecinas donde el cerdo era parte de la dieta y la enfermedad era más prevalente. Esa anécdota ilustra cómo la sabiduría antigua y la observación científica moderna pueden converger. Tal cual. Nos invita a considerar la posibilidad de que las leyes dietéticas en Levítico, incluyendo la prohibición del cerdo, Ajá. se dieran, en parte para proteger la salud física del pueblo de Israel. Y pensar que en aquella época no contaban con refrigeración ni las medidas sanitarias que tenemos hoy en día. Exactamente. Entender el contexto histórico nos ayuda a apreciar la sabiduría y la relevancia de estas enseñanzas, incluso en el mundo moderno. Ahora bien, más allá de las implicaciones para la salud, Claro. hay una dimensión espiritual en la obediencia a la Torá que es crucial para nosotros como creyentes. Sin duda. ¿Cómo podemos profundizar en esa La dimensión? obediencia al Altísimo, Sí. incluyendo las pautas dietéticas como la prohibición del cerdo, Ajá. no se trata de restricciones legalistas, sino de demostrar nuestro amor y reverencia por él. Ya veo. Recordemos las palabras de Rabbi Yeshua en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué poderosas palabras. Entonces, la obediencia es una expresión tangible de nuestro amor por el Altísimo. Así es. Y hablando de ejemplos de obediencia, Sí. me viene a la mente la historia de Ruth, Sí. la mujer moabita. ¿Qué podemos aprender de su experiencia? La declaración de Ruth en Ruth 1:16. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es un testimonio del atractivo universal de las enseñanzas de la Torá. Exacto. Demuestra que cualquiera que elija seguir al Altísimo puede abrazar sus caminos, Totalmente. incluyendo las leyes dietéticas. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cuál es? ¿Qué significa realmente amar al Altísimo? ¿Es simplemente un sentimiento emocional Ajá. o se manifiesta en acciones tangibles? Me parece una pregunta fundamental. Y creo que Deuteronomio 28 nos ofrece una respuesta contundente. ¿En qué sentido? Los versos 1 y 2 describen las bendiciones que se derraman sobre aquellos que escuchan atentamente la voz del Altísimo Sí. y ponen en práctica todos sus mandamientos. Esos versos pintan un cuadro vívido de las bendiciones que fluyen de la obediencia, que abarcan no solo la prosperidad material, sino también el bienestar espiritual
la paz Sí. y un profundo sentido de conexión con lo divino. Pero también se nos advierte sobre las consecuencias de la desobediencia. Es cierto. El mismo capítulo de Deuteronomio, a partir del verso 15, enumera una serie de maldiciones que caerán sobre aquellos que se aparten del camino del Altísimo. Es un contraste impactante, ¿no? Sin duda. Bendiciones por la obediencia, Sí. maldiciones por la desobediencia. Parece que el Altísimo nos está dando una hoja de ruta clara para una vida plena y feliz. Exactamente. La Torá, Sí. cuando se abraza con un corazón de amor y obediencia, se convierte en una fuente de sabiduría, guía y bendición, Totalmente de acuerdo. conduciéndonos hacia una vida verdaderamente alineada con la voluntad divina. Y recordemos, Claro. esto no es solo para el pueblo de Israel. No. Al igual que Ruth, Sí. cualquier persona que elija seguir al Altísimo puede experimentar estas bendiciones. Es un mensaje de esperanza y de gran responsabilidad al mismo tiempo. ¿Es verdad? El Altísimo nos ha dado la libertad de elegir, Sí. pero también nos ha mostrado el camino que conduce a la verdadera plenitud. Y esa elección nos lleva cara a cara con una pregunta fundamental. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Estamos dispuestos a obedecer al Altísimo, incluso en los detalles que nos parecen pequeños o insignificantes? Interesante pregunta. ¿Estamos dispuestos a alinear nuestras vidas con su voluntad, Ajá. incluso cuando eso signifique renunciar a nuestros propios deseos? Son preguntas que invitan a una profunda reflexión. Sin duda. Y creo que la prohibición del cerdo, Sí. que parece un detalle a simple vista, Ajá. nos ofrece una oportunidad única para examinar nuestra obediencia al Altísimo Ah. y nuestro deseo de vivir una vida que le agrade. Completamente de acuerdo. A veces, las decisiones que parecen más pequeñas son las que revelan la verdadera condición de nuestro corazón. Y en el caso del consumo de cerdo, Sí. la Torah nos da una guía clara, Correcto. respaldada incluso por la ciencia moderna, Sí, es. que nos invita a elegir la obediencia y la bendición. Y profundizando en este concepto de Kedushá, es fundamental comprender que no se trata de alcanzar una perfección inalcanzable. Tienes razón, a veces podemos sentirnos abrumados por la idea de la Kedushá, como si fuera algo imposible para nosotros, pero creo que lo importante es el anhelo, la búsqueda constante de esa alineación con la voluntad del Altísimo. Correcto. La Kedushá no se trata de ser impecables, sino de esforzarnos por alinear nuestra voluntad con la del Altísimo. Es un viaje de transformación, un proceso de llegar a ser más como el día a día. Y esa transformación implica tomar decisiones conscientes, como la de abstenernos de comer cerdo. Es un acto tangible que refleja nuestra obediencia y nuestro deseo de vivir de acuerdo con los preceptos divinos. No es una simple restricción, sino una expresión de nuestra relación con el Altísimo. Precisamente se trata de reconocer que incluso nuestras decisiones aparentemente pequeñas pueden tener profundas implicaciones espirituales, se convierten en expresiones de nuestro amor por el Altísimo y nuestro deseo de honrarlo en todos los aspectos de nuestra vida. Y en ese sentido, la prohibición del cerdo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la disciplina y el autocontrol. No se trata solo de evitar un alimento específico, sino de cultivar una actitud de obediencia en todas las áreas de nuestra vida. Es como un entrenamiento espiritual, ¿verdad? Sí, es una excelente analogía. Las leyes dietéticas pueden verse como un campo de entrenamiento para desarrollar la autodisciplina, una cualidad esencial para el crecimiento espiritual. Cuando aprendemos a controlar nuestros deseos en un área, se fortalece nuestra capacidad de resistir la tentación en otras. Si somos capaces de obedecer al Altísimo en algo que puede parecer tan simple como la comida, podemos fortalecer nuestra voluntad para obedecerle en áreas más complejas de nuestra vida. Y esto nos lleva a una pregunta que muchos sí hacen. ¿Por qué el Altísimo nos pide que nos abstengamos de ciertos alimentos? ¿Cuál es el propósito detrás de estas restricciones? Porque a simple vista puede parecer algo arbitrario. Esa es una pregunta que se ha debatido durante siglos. Algunos creen que las leyes dietéticas se centran principalmente en la salud física, mientras que otros las ven como representaciones simbólicas de la pureza espiritual. Es probable que la verdad abarque ambos aspectos. Claro, y recordemos el testimonio del Dr. Rekevock. Sus investigaciones sobre los efectos del cerdo en la salud humana nos dan una perspectiva valiosa para comprender la importancia de estas leyes dietéticas. Es fascinante cómo la ciencia moderna puede corroborar la sabiduría ancestral contenida en la Torá. Sin duda el trabajo del Dr. Rekevock proporciona un puente fascinante entre lo espiritual y lo físico, lo que sugiere que los mandamientos del Altísimo no son arbitrarios, sino que están diseñados para promover nuestro bienestar en todos los niveles. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿Cómo podemos aplicar la sabiduría de la Torá en nuestra vida diaria en el mundo moderno? ¿Cómo podemos vivir en Kedushá en medio de una sociedad que a menudo nos invita a seguir caminos contrarios a la voluntad del Altísimo? Es un desafío que todos enfrentamos como creyentes. Vivir en Kedushá requiere intencionalidad.
Y discernimiento significa tomar decisiones que se alineen con las enseñanzas del Altísimo, incluso cuando van en contra de las normas culturales predominantes, como en el caso del consumo de carne de cerdo, que es tan común en nuestra cultura. Exactamente, a veces esas elecciones pueden ser difíciles, pueden implicar renunciar a cosas que nos parecen atractivas o placenteras, pero recordemos que la obediencia al Altísimo siempre trae consigo bendiciones, incluso si no las vemos de inmediato. Y como leímos en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia son abundantes y abarcan todas las áreas de nuestra vida. Es cierto, a veces nos enfocamos en lo que perdemos al obedecer, pero no vemos el panorama completo. Deuteronomio 28 nos muestra que las bendiciones de la obediencia son mucho mayores que cualquier sacrificio que tengamos que hacer. Exactamente, las bendiciones de la obediencia no siempre son inmediatas o tangibles. A menudo se manifiestan de maneras sutiles, una sensación más profunda de paz, una conexión más fuerte con el Altísimo, una conciencia cada vez mayor de su presencia en nuestras vidas. Y esa conexión con el Altísimo es la esencia de la Kedushá. No se trata de un conjunto de reglas a seguir, sino de una relación viva y dinámica con el Creador. Una relación que se nutre de la obediencia, la gratitud y el amor. Y en esa relación encontramos la verdadera plenitud. Muy bien dicho, la Kedushá no es un destino, sino un viaje, un proceso de toda la vida para acercarnos al Altísimo y permitir que su luz brille a través de nosotros. Y en ese camino, la prohibición del cerdo nos recuerda que la obediencia, incluso en los detalles aparentemente pequeños, es un acto de amor que nos transforma y nos acerca cada vez más al corazón del Altísimo. Es un recordatorio poderoso. Nuestras decisiones, incluso las relacionadas con nuestra dieta, pueden convertirse en expresiones de nuestra devoción al Altísimo, pueden convertirse en peldaños en nuestro camino hacia la Kedushá, hacia una vida que refleje su Kadosh, su amor. Y la historia de Ruth es un ejemplo de cómo la obediencia a la Torá, incluso en detalles como la dieta, puede llevarnos a una vida de bendición y propósito. Exactamente. La historia de Ruth es inspiradora porque nos muestra que la obediencia a la Torá no está limitada a un pueblo en particular, sino que está disponible para todos aquellos que desean acercarse al Altísimo y vivir una vida alineada con su voluntad. Y esa obediencia, como vemos en la vida de Ruth, trae consigo bendiciones inimaginables. Y esa es la verdadera esencia del mensaje que encontramos en Levítico 11. No se trata de una lista de prohibiciones arbitrarias, sino de una invitación a vivir en sintonía con la voluntad del Altísimo, a abrazar un estilo de vida que nos lleve a la plenitud y la bendición. Y como hemos visto, esa plenitud abarca nuestra salud física, nuestro bienestar espiritual y nuestra relación con el Creador. Y al abrazar esa invitación, descubrimos que la Torá no es una carga, sino una guía, un mapa para una vida rica, significativa y llena de la presencia del Altísimo. Y esa presencia es la que nos da la fuerza para perseverar en el camino de obediencia, incluso cuando enfrentamos dificultades o tentaciones. Sabiendo que el Altísimo está con nosotros, que nos ama y nos guía, podemos avanzar con confianza hacia la vida abundante que Él tiene preparada para nosotros. Y esa vida abundante a la que te refieres, esa búsqueda de la bendición y el anhelo de vivir en plenitud, es algo que resuena en el corazón de todos. ¿Lo crees? Todos buscamos la felicidad, la paz, el propósito en la vida. Absolutamente, y la belleza de la Torá es que nos proporciona un mapa para encontrar las mismas cosas. No se trata de reglas arbitrarias, sino de una guía para una vida verdaderamente plena, una vida alineada con el diseño del Creador. Hablando de diseño, me parece interesante cómo la Torá conecta la obediencia con la libertad. Pareciera que son conceptos opuestos, pero la Torá nos dice que la verdadera libertad se encuentra en la obediencia a la voluntad del Altísimo. Es una paradoja, ¿verdad? Yeah. Pero es una verdad profunda. La verdadera libertad no se trata de hacer lo que queramos, sino de alinear nuestros deseos con los deseos de aquel que nos creó. Se trata de encontrar nuestro lugar en el gran tapiz de la creación, reconociendo que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y al reconocer esa conexión con el Creador, con el universo que nos rodea, comenzamos a comprender el impacto que nuestras decisiones tienen no solo en nuestra propia vida, sino también en el mundo que nos rodea. Volvemos a esa idea de la interconexión que mencionábamos antes. Exactamente, la Torá nos enseña que nuestras acciones tienen consecuencias, que somos responsables de las decisiones que tomamos. Y esta responsabilidad se extiende más allá de nuestras vidas individuales, a nuestras familias, nuestras comunidades e incluso al mundo natural. Lo que me lleva a pensar en la prohibición del cerdo y cómo se relaciona con el cuidado del medio ambiente, se ha hablado mucho sobre el impacto negativo de la industria porcina en el planeta. Podríamos decir que al abstenernos de comer cerdo también estamos contribuyendo al bienestar del planeta. Es un punto muy interesante. La Torá enfatiza el cuidado de la tierra, y esa enseñanza es más relevante que nunca en el contexto de las preocupaciones ambientales actuales. Al tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos, podemos contribuir al bienestar del planeta y de todos sus habitantes. Y en ese sentido, la prohibición del cerdo vista desde una perspectiva ecológica cobra aún más sentido. Es increíble cómo un solo precepto de la Torá puede tener tantas ramificaciones e implicaciones,
Realmente nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, nuestra responsabilidad hacia la creación y nuestra relación con el Altísimo. Y esa reflexión, esa búsqueda de una vida alineada con la voluntad del Altísimo es la esencia de la Kedushá. No se trata solo de pureza ritual, sino de vivir de una manera que honre al Creador, que refleje su amor y su cuidado por toda la creación. Entonces la Kedushá no es un conjunto de reglas frías y distantes, sino una forma de vida que nos lleva a una conexión más profunda con el Altísimo, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Exactamente. Y esa conexión, esa armonía, es la que nos permite experimentar la verdadera plenitud que el Altísimo desea para nosotros. Y esa es la invitación que encontramos en la Torá, una invitación a vivir en armonía con el Altísimo, con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea, una invitación a abrazar la plenitud de vida que Él nos ofrece. Un mensaje poderoso y esperanzador para concluir. Todos nos inspiremos a profundizar en la sabiduría de la Torá, a descubrir la riqueza de sus enseñanzas y el poder transformador de su mensaje. Y al hacerlo, podamos experimentar la verdadera libertad, la paz, la alegría y el propósito que solo se encuentran en una vida alineada con la voluntad del Altísimo, tal como lo hizo Ruth, que al elegir seguir al Dios de Israel, encontró bendición y plenitud en su vida. Amén, a eso que todos sigamos en este viaje de descubrimiento, creciendo en nuestro entendimiento de la Torá y en nuestro amor por aquel que nos la dio, y que podamos compartir este mensaje de esperanza y transformación con el mundo. Queridos oyentes, ha sido un placer compartir con ustedes esta inmersión profunda en el tema de la prohibición del cerdo. Esperamos que esta reflexión les haya inspirado a profundizar en la sabiduría de la Torá y a buscar la plenitud de vida que el Altísimo nos ofrece. Recuerden las palabras de Deuteronomio 28, donde se nos prometen bendiciones abundantes si obedecemos al Altísimo. Y como vimos en la historia de Ruth, la obediencia a la Torá, incluyendo las leyes dietéticas, puede abrir las puertas a una vida llena de propósito y bendición. Y mientras continúan en este camino, recuerden que no están solos. El Altísimo está con ustedes en cada paso, guiándolos, fortaleciéndolos y dándoles poder para vivir una vida verdaderamente apartada, una vida que refleje su gloria. Hasta la próxima, queridos amigos, que el Altísimo los bendiga y los guarde.